Buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente para llevarles a sus hogares una mesa de diálogo y análisis. En este día está con nosotros Carmen. Hola, ingeniero, buenas noches. Arrieta, buenas noches. ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Licenciado Gerardo. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Qué tal? Un gusto a todos. Puestos y precisos. ¿Y listos? Listos. Te dejó la espada desenvainada. Sí, la dejó clavada ahí en el suelo. Como Excalibur. Pepe Antón, ¿cómo estás? Bien, Luis, muchas gracias. Buenas noches. Hoy vamos a tratar un tema que te gusta mucho a ti. El presupuesto. El de los dineros. El presupuesto y de los dineros. Pues vamos a entrarle, ¿no? De una vez. Bueno, estamos en plena discusión del paquete económico, Luis. Yo sé que es un tema álgido. El chiste es hacerlo un poco más digerible porque creo que es un asunto de primerísimo interés público. ¿Por qué? Porque en México el presupuesto sigue siendo un motor muy importante de la economía. Si imaginamos un avión que tiene 4 motores, el presupuesto fácilmente es 1. Entonces, el presupuesto del año que entra viene con un recorte, digo, acorde a las circunstancias internacionales, a la volatilidad financiera, a los problemas de producción en petróleos mexicanos que no hemos podido resolver, a la caída en los ingresos petroleros, en fin, a varias circunstancias que tienen hoy más o menos el boquete presupuestal en 120, viene hacia abajo. Sí, 120 mil millones de pesos. Esto implica que a los más o menos 4 billones de pesos que se gastan cada año en el sector público, habrá que quitarle 120 mil. ¿A qué equivale más o menos esto? Bueno, equivale a un presupuesto completo de la SCT, más o menos para que tengamos una idea. O si ¿Con o sin OHL? 4 veces el presupuesto de Hidalgo. Sí, va más o menos así. Ajá. Es. Entonces, para tener una idea de lo que estamos hablando. Y otra es que a mí me parece que, dadas las circunstancias globales, es mejor hablar de un recorte que hablar de un presupuesto inercial en el que hubiera habido 120 mil millones de pesos de deuda. Creo que el gobierno ya no podría darse el lujo de las dos alternativas que tiene un gobierno cuando no hay dinero. O te endeudas o subes los impuestos. Y ya lo hicieron. Claro, no es decir, resultó. Al principio de la administración se optó por un déficit cero, es decir, cero deuda, pero al segundo año evidentemente la presión era tremenda y entonces fue deuda y media. Fue lo que no te endeudaste el primero, más lo que te tenías que endeudar el segundo. Pepe, ¿por qué no le explicas a la opinión pública, a nuestro auditorio, eso de que ahora modificaron el valor del dólar y modificaron... Se ajustó al costo, ¿no? Que para que pudiera salir adelante el presupuesto. Incluso el costo del barril del petróleo. Bueno, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto, que además son súper ambicionadas entre los partidos políticos, en esta época del año hacen verdadera magia con los números. ¿No? Y es así de sencillo como la madre de familia o el padre de familia que agarra el lápiz y dice, a ver, ¿de dónde saco para completar lo que tengo que pagar esta quincena? Claro. Así más o menos hacen los presidentes de la Comisión de Hacienda y de Presupuesto. Hacemos más milagros nosotros. Hacen más milagros. Bueno, pues exactamente lo mismo que haces tú se hace en la comisión, diciendo, sobre todo en la parte de ley de ingresos, que es la que tiene que calcular cuánto va a ingresar a las arcas por impuestos, pero no solo por impuestos, sino por concepto de la venta de hidrocarburos. ¿A cuánto va a estar el petróleo y a cuánto va a estar el dólar? ¡Qué barbaridad! Hacienda había mandado una previsión presupuestal con un dólar un poco más bajo, es decir, un poco más optimista que lo que finalmente está pasando en el presupuesto, lo cual es bueno, Creo que es un acto de responsabilidad del Congreso, porque muchos años lo que se hizo era lo siguiente. ¿Tú estás de acuerdo en que modificaran el valor? Sí, porque muchos años lo que se hizo era estipular, por ejemplo, que iba a haber menos ingresos petroleros de los que realmente iba a haber, porque al final del día se hace una bolsa, digamos, de recursos extraordinarios, y el recurso extraordinario tiene menos controles en el ejercicio del gasto, menos controles, necesitas acreditarlo menos que el que sí presupuestas.
Entonces, ahí es donde los estados, los municipios y el propio gobierno federal en los últimos 15 años hicieron su agosto, los famosos excedentes petroleros. Los excedentes petroleros no son otra cosa que esa diferencia entre lo que dices que te va a entrar por petróleo y lo que finalmente es. Claro. Entonces, yo creo que es un ajuste responsable del Congreso. Lo que sí, vamos, preocupa y nos tiene Pero que... a ver, vamos a marcarle, si el dólar lo dicen a tal valor, cuesta más o se toma en cuenta que la realidad es más o la realidad es menos, ¿qué pasa en un caso y qué pasa en otro caso? En primer lugar, te impacta en la venta de hidrocarburos, porque estos se cotizan en dólares. Entonces, lo que hicieron un poco es ajustar el precio del dólar y también el tema de la producción de petróleo. Entonces, si no te sale una variable, le arreglas con la otra. Entonces, ahí de lo que se trata es de cuadrar el número final, que el recorte sea lo menos grave posible, sobre todo en rubros donde tienes programas irreductibles. Tú no le puedes decir a la gente que recibe oportunidades que el día de mañana no lo tiene porque el precio del petróleo no nos gusta. Digo, sencillamente, por eso es tan importante que cuando tú impulsas un programa social, garantices que es financiable en el tiempo. ¿En cuánto quedó ese dólar? Si no mal recuerdo, estamos en 16.40. 16.40, lo cual te habla de un año... Estaba en 16 pesos y lo movieron a 16.40. O sea, que si Hacienda ya calculó a la Cámara a 16.40... No va a bajar de ahí. No va... No solo eso, puede estar un poquito Más arriba. alto, ¿no? Porque recordemos, nada más lo menciono de forma muy rápida y muy sintética, recordemos que todavía no se da el incremento en las tasas de interés de los Estados Unidos, que es lo que está presionando nuestra moneda a la baja o el dólar hacia arriba, como lo queramos ver, lo que está apreciando al dólar frente al peso y frente a otras monedas. Entonces, si las tasas de interés en los Estados Unidos, que en palabras sencillas, es decir, que la Reserva Federal de los Estados Unidos pague más intereses a la gente o al capital por tener dólares que otras monedas, pues eso desde luego va a presionar el peso todo el 2016. Entonces, va a ser un tema complicado no solo por lo que no vamos a gastar esos 120 mil millones de pesos, sino también por un tema que ya empieza a preocupar al Banco de México, es decir, la política monetaria, que es la inflación. Ya vamos a tener incrementos en precios de bienes que están directamente asociados al dólar. Te pongo un ejemplo, los coches, los camiones. Hoy a un transportista le va a salir más caro comprar un autobús o un Torton en más o menos 15 o 20% que lo que le salía hace 6 meses. Pues desde luego eso va presionando los precios a indexar las tarifas a eso. Entonces, bueno, desde luego es un tema complicado, es un tema muy complejo. Decirlo en pocos minutos no es muy sencillo, pero al final del día lo que tenemos desde hace muchos años no se presentaba esta realidad, es un presupuesto menor al del año pasado, es un presupuesto de recorte, pero creo que en el fondo es un presupuesto más sensato y más responsable que el que hubiera sido con 120 mil millones de euros. Estos ajustes hablan del cinturón que se va a apretar el gobierno, más no de los programas sociales. Los programas del ajuste del presupuesto cero famoso que diseñaron. El problema está que mientras por un lado el gobierno hace un esfuerzo por revisar programas federales que ya se duplican o han dejado de ser efectivos, por otro lado seguimos con la cantaleta de los recursos jugosísimos a los partidos políticos y al INE, que hoy requiere, gracias a una reforma electoral, mayor recursos, y con la insensibilidad total, entre esos recursos están la cuestión de 2 edificios, ¿no? Entonces, debe haber un apretón de cinturón por parte del gobierno federal, pero de toda la estructura, no contratar más personal, se crean nuevas oficinas, nuevas instancias, nuevos plazas burocráticas. En esa parte no ha habido una política de ahorro. Regulatorio. Ha habido en cuanto a la revisión del presupuesto. Sin embargo, bueno, pues como dice Pepe, es bastante positivo que apuesten por esto más que por la deuda, ¿no? Nada más yo quisiera acotar, el gran recorte vendrá en infraestructura. Es decir, algo que sí es triste, es preocupante, es que el motor, que la propela, digamos, del barco que representa en la economía el sector infraestructura, sí se va a ver afectado, porque recordemos que a diferencia de otros países, como el caso norteamericano,
Las constructoras viven de la obra pública. Claro. Aquí la obra privada representa más o menos el 55% y se mueve en función de la obra pública también. Ya no va a haber construcción de trenes. Va a todo haber. esto que estaban Yo modernizando. creo, Carreteras Luis, y que le todo van a eso. apostar muy fuerte al proyecto del aeropuerto. Es decir, que, Ese que no se está echa para atrás, canalizando ahí todos los recursos. Pero fuera Pero de el eso, hay tren a muchos Toluca proyectos va. de infraestructura cancelados. Tren- A Toluca va el tren. En fin, mira, el gran problema para estados como el de Hidalgo, que está pegado a una urbe como el Estado de México, es que en el Estado de México están cimentados los mayores recursos en infraestructura macro de este país. Entonces, bueno, el gobierno destina un programa especial al sur del país porque está en una situación deprimida. Y estados como Hidalgo, que está muy deprimido en infraestructura, nos trata con la misma moneda que tratan al Estado de México, ¿no? Ojalá, ¿verdad? Nos Por tratan de la ser misma tan- moneda. No, no. Por la zona Por estar metropolitana pegados. incluso, ¿no? Aparte. Pero Hidalgo requiere un programa especial de apoyo para su desarrollo. Sin embargo, en el Estado de México, lo que no hagan con recursos federales lo harán con recursos propios. Pero yo, hasta ahorita lo que se ha dicho es que el tren que va a Toluca lo van a hacer, cambiaron la ruta para hacerlo por una barranca y no pagar derechos de vía, No, eso se una me- barranca federal, para llegar allá y pues sí, Por lo también para pronto, llegar en al la corte. vía vamos a ir un corte. Vamos a hacer una pausa. Y Recuerden, la estamos obra en va su mesa fuerte, de diálogo y ¿ya la análisis de viste? Visto Bueno Televisión. No, no la vi. Nuestra página de internet www.elvistobueno.com.mx y recuerde, más nochecito a trazar una hora su reloj. Regresamos.